Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Debate de la Semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a conversar sobre un tema hasta cierto punto escalofriante, porque tiene que ver con los impuestos. Y todo el mundo sabe que los impuestos son una dura carga para la mayoría de la población y el país está inmerso en una discusión que podría desencadenar una nueva reforma fiscal. Vamos a hablar de ese tema. ¿Necesita el país realmente una reforma fiscal? ¿Y qué se perseguiría con una reforma fiscal? Y tengo conmigo a 4 destacados economistas dominicanos. A mi izquierda, el licenciado Juan Manuel Sontag, el licenciado Emilio Hungría, el licenciado Nacín José Alemani y el licenciado Rafael Espinal. Muy buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Necesita el país realmente una reforma fiscal? Bueno, yo voy a iniciar aquí a la izquierda. Sí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y gracias por permitirme compartir con este extraordinario panel. Eso es un tema muy discutido, el que usted está planteando, de si se necesita o no, más allá de cómo hacerla. Y yo soy de los de opinión, personalmente, que sí. Nosotros estamos esperando mucho del gobierno, sea cual sea la administración. Desde el 2010 nos pusimos de acuerdo en una estrategia nacional de desarrollo de metas que nosotros planteábamos que teníamos que lograr. Que están inconclusas todavía. Que están inconclusas, sin duda, y para ellas hace falta mucha inversión que se ha venido reduciendo año tras año, inclusive a lo largo de las administraciones a partir de ese momento. Y para poder empezar a cumplir esas metas que hemos planteado, sin duda hay que movilizar recursos hacia el Estado. Yo creo que la discusión más importante, y espero que la tengamos luego, es cómo hacer esa reforma, de dónde sacarlos. Bueno, de mi parte, siendo economista al fin, somos reconocidos por decir que todo depende. Yo creo que la realidad de si se necesita o no una reforma fiscal depende de qué es lo que se supone que quiere hacer el gobierno. Mi compañero mencionaba que nosotros tenemos una estrategia nacional de desarrollo. Sin embargo, una de las cosas que menciona la Estrategia Nacional de Desarrollo es en cuanto al gasto público, el gasto de inversión. Y una de las cosas que explícitamente el gobierno ha decidido, que vamos a decir ha sido su forma de recortar el gasto, ha sido recortando el gasto público, el gasto de inversión. Gran parte del gasto siempre ha sido el gasto corriente, pero durante este tiempo lo que hemos visto es un incremento del gasto corriente y un gasto de capital que se ha mantenido básicamente constante. Entonces, la pregunta es, ¿para qué el gobierno necesita hacer una reforma? Si hasta ahora el presidente dice que les rinden los chelitos, si hasta ahora lo que hemos visto es que el déficit, lo único que lo está aumentando es el incremento del déficit eléctrico, no es un incremento del gasto, y si el mismo gobierno está diciendo que va a proponer una reforma por el lado del gasto para limitar el crecimiento del gasto en general, pues entonces lo que el gobierno tiene que aclarar es para qué es que quiere una supuesta reforma fiscal. Lo que la queremos es para reducir deuda, la queremos es para invertir más en educación, invertir más en salud, o la queremos para seguir incrementando el gasto corriente, que sabemos que al final del día no es una inversión en las personas. Entonces, si el gobierno no nos dice primero para qué quiere hacer una reforma, yo creo que no hay por qué sentarse a discutir un incremento de, además, como se está diciendo, un 2% del PIB en las recaudaciones. Pero no contrañiría el gasto y las actuaciones del gobierno. Por ejemplo, eludir la responsabilidad de llenar esa expectativa que se creó con la Ley General, de Estrategia General de Desarrollo. Entonces, parecería que es una aspiración del gobierno, pero no una necesidad de la economía, ¿no? No, Miguel, pero déjame decirte que no es un problema, la reforma no es solamente un problema de incremento de la recaudación. Es que la reforma fiscal responde a una necesidad de la estructura económica actual. El Código Tributario es de 1992. Ese Código Tributario, además, ha sufrido 10 cambios, 10 intervenciones o modificaciones en el Congreso para aumentar tasas. Pero, obviamente, el sistema fiscal por la parte de los ingresos es complejo, es de difícil administración, eso necesita una reestructuración. El ITEVI se ha convertido en una carga
onerosa de un 18%. Hay muchos productos que no tienen ITEVIS y que sirven para esconder aquellos productos que tienen ITEVIS. Entonces hay toda una evasión a través de los mecanismos de administración de los impuestos. Los servicios tienen ITEVIS que son descontados, que no tiene sentido que si tú pagas, eso debería ser un impuesto a la venta, tú pagas la factura de la electricidad o pagas la factura de los servicios telefónicos, eso decía un impuesto definitivo, no que tú lo descuentes después cuando vayas a pagar otro ITEVIS. Es decir, toda esa administración engorrosa tiene que ser reestructurada, incorporar nuevas figuras. Por ejemplo, el impuesto a la propiedad inmobiliaria tiene muchas exenciones en las zonas rurales. Entonces tú encuentras una mansión con piscinas, grandes estancias, que no pagan el impuesto a la propiedad, pero tú te encuentras un apartamento en la ciudad que está pagando un impuesto a la propiedad. Es decir, la reestructuración hay que hacer. Ahora, ¿cómo la hará el gobierno? Ese ya es harina de otro costal. Pero cuando se habla de que el país necesita aumentar en las recaudaciones un 2% del PIB, ¿de cuánto estamos hablando en términos monetarios realmente? Mira, un 2% del PIB son alrededor de 140, 150 mil millones de pesos. Eso es más o menos lo que se ha buscado en reformas anteriores, eso es lo que se ha tratado de lograr, que no se ha logrado porque evidentemente se erosiona con el tiempo. La última reforma, o el último cambio a la figura tributaria fue la de ley, la 253-12, que fue que se comenzó a implementar en el año 2003. Y tú siempre cuando haces la reforma tienes un momento, un pico inicial de que se recauda más plata, pero luego eso vuelve a erosionar por diferentes medidas, ya sea evasión fiscal, la gente aprende nuevos mecanismos de cómo eludir también el tema impositivo, el incremento de la informalidad. Entonces yo creo que cuando se habla de reforma fiscal, respondiendo a la pregunta inicial, ¿es necesaria? Yo te diría no es necesaria una reforma fiscal, porque necesario implica que si no se hace pasaría algo malo, y yo no vislumbro algo malo que esté pasando en la economía dominicana. Ahora bien, ¿deberíamos entrar en una discusión de la reforma fiscal? Yo creo que sí, porque hace falta, si se quieren lograr las inversiones de infraestructura que necesita el país para seguir progresando, es necesaria una reforma fiscal. El tema es que la reforma, cuando la gente habla de reforma, solamente piensa en el número cuantitativo de me van a subir los impuestos. Sí. Pero la reforma tiene cosas cuantitativas como cualitativas, y no solamente en el lado del ingreso, sino también en el lado del gasto. Entonces, una reforma debe tocar todo eso. ¿Qué tan fácil se le hace al contribuyente pagar impuestos? Eso se toca en una reforma. ¿Cómo se calculan los diferentes tipos de impuestos? Que aquí, por ejemplo, tú pagas ITEVIS sobre una base que incluye el selectivo y te está doble contabilizando un impuesto, por poner un ejemplo. Eso es otra cosa que se debería discutir en una reforma fiscal. Entonces debería ser una parte, algo mucho más integral. Pero lo principal de todo es determinar para qué hacerla. O sea, ¿por qué se quiere hacer una reforma fiscal? Pero no constituye una doble tributación el hecho, por ejemplo, de que tú pagues, por ejemplo, compres unos bienes o un servicio, ¿no?, en un supermercado y estés pagando por cada uno de ellos un ITEVIS, pero además cada uno de esos productos tiene implícitamente otro impuesto. No sé si me hago explicar, ¿no? Hay veces que tú pagas 2 veces cuando compras un artículo, porque pagas el ITEVIS que implica la compra del artículo, pero ese artículo tiene un impuesto. Bueno, quizá el tema son los productos que vienen de sectores que están exentos de ITEVIS en la cadena de producción. Entonces, como no pueden compensar el ITEVIS en la producción, lo tienen que meter en costo. Entonces, el ITEVIS no se transparenta, se vuelve un costo del producto y ahí pasa lo que está diciendo, que el 18 del ITEVIS se le añade a ese 18 inicial que forma parte ya del costo del producto. No está sobrecargado el sistema impositivo dominicano, a pesar de que las recaudaciones son bajas, relativamente bajas. Para el que paga, sí. Que ahí está el tema. Buena aclaración. Y mira una cosa también, fíjate, la reforma del 92 y después las otras reformas, también partieron de una filosofía, una corriente filosófica de que los impuestos tenían que ser una tabla igual para todos. Y eso por razones supuestamente administrativas. Hoy día y en los países desarrollados los impuestos son diferenciados. No es lo igual
el impuesto que tú le puedes poner a una pequeña empresa, a un emprendedor, que el impuesto que tú tienes para las grandes corporaciones. El impuesto que tú aplicas a los productos, el propio ITEVIS, puede ser diferenciado. Tú no tienes que tener un ITEVIS de 18% para todos los productos, tú puedes tener un ITEVIS de un 5% para un tipo de productos, de un 10%. ¿No hace más difícil la administración de ese impuesto? Hoy día, ya con los mecanismos de control informático, eso se administra, lo administra en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, y digo en los Estados Unidos porque esta sociedad vive, digamos, en el patio de los Estados Unidos. Los impuestos varían incluso de estado a estado. Bueno, porque hay impuestos federales y Y hay impuestos impuestos estatales. federal, impuestos estatal, impuestos municipales y todos se cobran. El problema de la administración aquí es en gran medida lo engorroso de la administración del impuesto, de todos los impuestos. Y ese criterio de que todos los impuestos tienen que ser iguales. Y hay casos, por ejemplo, el caso del impuesto sobre la renta, que tú indexas por un lado, pero no reconoce la exención a los salarios. Y eso lo mantiene fijo, pero otras cosas las indexas. Entonces, ese tipo de dualidades de la administración, el anticipo es un financiamiento al gobierno que tú haces libre de impuestos, de tasa de interés. No solamente eso, sino que está sobre una presunción de ingresos. Sobre una presunción de ingresos. Entonces, todas esas cosas tienen que ponerse sobre la mesa y discutirlas. Y yo creo que existe una serie de discusiones, así como decía Nassim, las personas piensan, cuando hablamos de reforma fiscal, básicamente en un aumento, bueno, una variación de las tasas, y hay mucho más que eso que hay que poner sobre la mesa, porque la sociedad, como decíamos ahorita fuera del aire, yo no creo que vaya a permitir bueno, si se da la discusión, una discusión de reforma fiscal o tributaria a que se base en aumento de tasas. Nosotros tenemos una de las recaudaciones tributarias más ineficientes de toda la región. Hay muchísimos estudios sobre eso. De hecho, de la misma DGI. De cada 100 pesos potencial en ITEVIS, solo 33 se recauda. O sea que 67 se van o en exenciones o en evasión o elusión, que le decimos evasión o elusión, pero también es falta de control fiscalizador de la DGI, o sea que no persigue porque sabemos dónde están, cuáles son los sectores. Ellos mismos presentan en estudios que saben dónde están esas evasiones. O sea que yo creo que la discusión debe darse sobre cómo podemos hacer que con la estructura que tenemos la mejoramos de forma tal que podamos movilizar más ingresos, no en cómo hacemos que lo que ya estamos pagando, que es básicamente la clase media y la clase productiva, pague mucho más, que es hacia donde se han visto en los borradores que se han circulado, sobre todo en el 2021, que van dirigidos los esfuerzos del gobierno. Veíamos unos aumentos en aquel momento de la tasa de impuestos sobre la renta, unos aumentos de la tasa del IVA, del ITEVIS, y yo creo que hacia ahí no es donde debemos ir, todo lo contrario, debemos como sociedad empujar hacia el otro lado. Hay algunos estudios que sugieren que hasta reduciendo el IVA y ampliando la base, mejorando la fiscalización, se recauda mucho más. Bueno, pero el problema es que históricamente cuando se habla de reforma fiscal, la gente piensa inmediatamente que es una forma de cargarle más impuestos a la gente, a la población, ¿no? ¿Por qué es lo que ha pasado? Porque es lo que ha pasado. Históricamente. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la vía? Porque si el país... Yo he oído hablar en muchos círculos donde yo me muevo, de que el país no puede prescindir de una nueva reforma fiscal, porque tiene que atraer más inversión extranjera, porque el actuar es un desorden completo, de que nadie paga conforme a sus ingresos y que eso es injusto porque los salarios están muy fuertemente condenados y no hay posibilidad de evasión, pero también se habla de que ¿para qué necesitamos una reforma fiscal si la economía dominicana en un 50% sigue siendo informal, ¿no? Bueno, ahí hablando respecto a eso, la misma Estrategia Nacional de Desarrollo lo que habla es de un pacto fiscal. Así como tuvimos en su momento un pacto educativo, un pacto eléctrico, lo que tal vez se debería estar pensando es realmente traer todo esto a la mesa y que los sectores pues, puedan discutir, puedan indicar cuáles son las trabas que encuentran, cuáles son las dificultades que tienen, ir a un pacto fiscal. El problema está en que, habiendo visto los borradores que surgieron en 2021, uno puede separarlo entre lo que históricamente ha habido en la República Dominicana, que son reformas tributarias, te aumento tasas, te creo tal vez nuevas figuras, reformas fiscales que toca tanto el tema del gasto como el tema de los ingresos y el tema de
cómo está estructurado la recaudación de manera general y el gasto de manera general, y luego pues un pacto que se entienden con todos los sectores y se llega a la mesa discutiendo realmente cuál es la manera en que nosotros queremos trabajar con el país en lo adelante. Y yo creo que, habiendo visto, por ejemplo, el pacto eléctrico, el cual se firmó oficialmente, pero no se ha implementado, una de las cosas que tal vez primero tenemos que traer a la mesa en una discusión sociedad-gobierno es cuáles son las partes del gasto en las cuales hay que modificar la estructura hoy en día. Aproximadamente un 40% del déficit actual se está yendo exclusivamente en transferencias al sector eléctrico. Y son transferencias que son improductivas, transferencias que no tienen que ver, que evidentemente no están yendo a inversión en el sector eléctrico, porque estamos viendo que las pérdidas siguen incrementando. Entonces, si no se empieza a resolver ese problema, si nos abocamos a una reforma fiscal pura y dura, una reforma tributaria, peor, pura y dura, mientras ese problema sigue escalando, entonces lo que nos vamos solamente es a comprar tiempo antes de que tengamos que hacer otra. Entonces, sería un buen paso hacia una reforma de la nación en sentido general, resolver el déficit del sector eléctrico, ¿no? Claro, y que se apliquen las cosas que dicen en el pacto. Y si se resuelve el sector eléctrico, ¿se hace innecesaria una reforma fiscal para recaudar más fondos? Se aligera mucho la carga. Bueno, ya tú tienes un 1, tú recuperas un 1 casi. Sí, exacto, recupera un 1%. O sea, del 2 que supuestamente la reforma, ya hay 1. Entonces, una reforma es una pérdida de tiempo, ¿no? No, Cuando existe una forma más rápida de hacer la reforma mucho menos gravosa para la población. Es más rápida, es cierto, pero el costo político que tiene Muy alto. es demasiado alto. Pero Y ¿cuál ahí es el costo? ahí está el problema. Por eso no se ha hecho. Pero la historia ha demostrado en República Dominicana y otros que el Estado Dominicano es un mal vendedor y un pésimo cobrador, ¿no? Y entonces poner un asunto tan importante, un sector tan importante como el sector eléctrico bajo administración del Estado, aquí no ha dado resultados. Entonces la salida podría ser la privatización del sistema, por lo menos de la distribución. Ahí está el costo político, porque en la comercialización está el cobro. Y estamos acostumbrados como sociedad a que, igual que los impuestos, solo los que son productivos y están fiscalizados, vamos a llamarle así, somos los que pagamos electricidad. Hay toda una economía paralela a la nuestra que produce, que vive, que consume con energía que no paga, o que paga energía a precio fijo, a tasa fija y consume sin Entonces aquí se aplica el viejo dicho de que no come el tigre, entonces, ¿verdad? Porque si no hay solución. No, yo creo que no es un tema de que hay solución y nosotros tenemos 30 años de estudio, tanto locales como internacionales, de multilaterales, de qué es lo que hay que hacer. O sea, todos sabemos lo que hay que hacer aquí, porque está documentado. Sí. El tema es quién está dispuesto a gastar ese capital político para implementar la reforma. Es decir, ¿quién le pone el cascabel al gato? Correcto. Yo creo que un presidente que ha anunciado que no tiene la intención de reelegirse es propicio para eso, porque no está pensando en el capital político para unas elecciones. Los presidentes no aspiran a la reelección en los 2 primeros años, a partir de ahí. Pero mira, de todas maneras, el tema eléctrico que lo planteó Hungría y correctamente representa un porcentaje importante de ingresos. Tampoco es un tema que se resuelve de un plumazo, o sea, no es que si yo paso mañana la distribuidora al sector privado, el tema está resuelto, es mucho más complejo. Entonces, la reforma por esa vía tiene una necesidad. Por la otra vía es que la deuda cada vez demanda más intereses del presupuesto que actualmente tiene el gobierno sobre la mesa. Entonces el gobierno dice, bueno, o sigo endeudándome indefinidamente si dejo las cosas como están, o procuro más ingresos para ir desmontando estos intereses. El país solamente ha tenido superávit en 2007. De 2007... Superávit en el de presupuestario. Y tenemos que ese problema ponerlo también sobre la mesa. No podemos infinitamente vivir con un déficit que representa un 2 o un 3% del Producto Interno Bruto. Eso es insostenible a largo plazo. Hemos sobrevivido porque la economía ha ido creciendo a un ritmo,
pero ese ritmo también de crecimiento de la economía de un 5% históricamente también tiene restricciones. En la medida en que la economía alcanza ciertos umbrales, va a crecer a un ritmo más lento. Ese ritmo no es infinito tampoco. Entonces, ese problema, de alguna manera, hay que ponerlo también sobre la mesa. El problema del endeudamiento, el problema del déficit fiscal, de la baja inversión en infraestructuras, todos esos temas deben surgir de la discusión. Bien, si me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una primera pausa. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Estamos de regreso en el debate de la semana. Esta noche estamos conversando con 4 destacados economistas dominicanos sobre una propuesta o una sugerencia o una idea de una nueva reforma fiscal para ordenar la economía dominicana. Evidentemente, la deuda externa sigue siendo un cáncer, ¿no?, en la política dominicana, en la economía dominicana. Y tengo entendido que cada año aumenta la proporción de los ingresos dominicanos en el pago del servicio de esa deuda. En este momento, ¿cuánto necesitamos nosotros para pagar la deuda y los compromisos con los organismos internacionales y la banca internacional? Mira, este año el presupuesto es aproximadamente un 25, un 28% de los ingresos que recibe el gobierno se van al pago de intereses. Intereses solamente. La amortización, como tú puedes reenganchar la deuda, no te afecta tanto, aunque no deja de ser un problema, pero el problema grande son los intereses. Entonces, en la medida que los intereses te van comiendo ese ingreso tributario, pues te queda menos plata para invertir en, por ejemplo, gasto de capital. Y no se reduce la deuda. No, la deuda evidentemente no se va a reducir mientras tú sigas teniendo déficit. Sí, claro. Entonces no hay forma de reducir la deuda con déficit. Por eso ese es uno de los argumentos. Mira, necesitamos una reforma para aumentar el ingreso y tú poder ir reduciendo esa deuda. Es importante notar que con relación a la propuesta de reforma fiscal del gobierno del año 21, que se pronosticaba un incremento de la deuda exponencial, básicamente, en ese momento. No parecía un momento oportuno para eso, ¿no? No, pero a lo que iba era, el nivel de deuda se ha reducido más que lo que en ese momento se planteaba bajo el escenario de reforma fiscal. Sí. O sea, el nivel de deuda que tenemos hoy es más bajo que lo que el gobierno proyectaba que iba a lograr con una reforma fiscal en el año 21. Por diferentes razones. El dólar. Sí, pero a lo que voy es, gran parte de por qué hemos tenido cierto alivio es porque ha habido una mejoría en la economía dominicana con relación a la economía regional. Entonces, estamos recibiendo mucha inversión de países internacionales. La situación social y política de muchos países en América Latina no es la mejor. Venezuela, Colombia. Nosotros somos el país envidiable de la región ahora mismo. Y eso ha contribuido también a postergar un poco la reforma que hay que hacer en el país, porque está llegando la inversión. Aquí estamos recibiendo inversión, se siguen recibiendo remesas. El sector externo sigue exportando tanto bienes como servicios. Entonces, eso ha permitido que un poco ganemos un poco de tiempo con relación a cuándo hay que hacer y ponerle el cacabel al gato, como decíamos ahorita. Pero, evidentemente, va a llegar el momento que habrá que hacerlo. Entonces, pues, se podría hablar que la deuda ha sido concertada o contratada irresponsablemente. ¿Necesitaba el país endeudarse como se ha endeudado en los últimos 4 años? Una pregunta tricky esa, Miguel. Los niveles de endeudamiento sin duda han sido altos, pero como bien dice Nassim, no ha sido tan notorio porque el contexto internacional nos ha permitido acumular un decrecimiento de los niveles de deuda como porcentaje del PIB, no evidentemente en nivel absoluto. Lo que sí yo creo, aunque estamos en un nivel inferior al esperado en la reforma del 2021 para esta fecha, sí me parece que la meta ha sido fijada cerca del 40%, o sea que todavía quedan 5 o 6 puntos porcentuales que reducir, de algún modo. No estoy diciendo que tiene que ser solamente incrementando ingresos, puede ser muy bien, y es parte de la sugerencia que traigo a la mesa, revisando los gastos, en qué estamos gastando, porque en ningún otro momento antes, en la historia de la República, desde que existen estadísticas, hablando de 1960 a la fecha, hemos tomado prestado para gasto corriente. O sea, le hemos dado permiso al gobierno como sociedad, porque los datos están ahí y nos los publican ellos para que lo veamos, que se endeude para nómina, para publicidad, hasta para el mismo pago de intereses. En contra de la ley. En contra inclusive de lo que establece la ley.
Esas son cosas de las que tenemos que revisar y poner en la mesa. No es solamente hablar de cuánto vamos a recaudar y cómo lo vamos a recaudar. ¿Por qué hemos permitido que se siga reduciendo, el gasto de capital? ¿Por qué hemos permitido que, y es un tema que ahora se ha puesto en boga, la publicidad incremente sin límite? No digo que sea mucha, que sea poca, no digo que sea mal usada, pero el incremento está, o sea, los datos están ahí. Bueno, el incumplimiento del presupuesto es una violación de la ley del presupuesto, ¿no? Sí, sin duda, pero no es un cumplimiento per se, porque donde hemos fallado es que hemos permitido que el Congreso se lo apruebe. O sea, lo que estoy diciendo pasa con la anuencia del Congreso Nacional. Se ha aprobado presupuesto tras presupuesto a partir del 2020, siendo el 2020 con la excusa del COVID, con un déficit en el balance económico, donde gasto corriente, ingresos corrientes no cubren gasto corriente. Entonces, ¿cuál es el camino correcto en estos momentos para la economía dominicana, para sanear la economía dominicana, para garantizar nuestra estabilidad futura? ¿Cuál es el camino? Bueno, mira, el camino implica... Está lleno de piedras, de obstáculos. Está lleno de piedras, pero implica sentarse a replantear la economía dominicana, porque la economía dominicana ha crecido y cualquiera diría, bueno, si ha crecido y ha crecido en ese esquema, ¿por qué lo cambiamos? O sea, si todo ha ido fluyendo, ¿por qué cambiarlo? Bueno, porque hay temas muy serios, por ejemplo, ese tema de la informalidad, que un 55%, 56%, a mí no me gustan las cifras así porque en la informalidad ya está difícil medirlo, pero digamos, más de un 50% de la producción y de los empleos son informales. Hemos crecido, pero todo eso te genera una incertidumbre, una falta de... que la elusión y evasión fiscal del ITEVIS y del impuesto sobre la renta, en la renta es alrededor de un 40% y en el ITEVIS casi un 60% se evade. Entonces hemos crecido, pero toda esa economía informal y toda esa economía que vive en la sombra, de alguna manera, tarde o temprano, cobra socialmente. Pero no hay aliciente para que esa economía informal se formalice, ese es el problema. Porque todo intento de formalización viene lleno de cargas impositivas que son difíciles de sortear, ¿no? No, eso es un tema. Definitivamente no hay incentivo a formalizarse. Sí. Y tú no lo vas a conseguir que la gente se formalice, porque aquí el sistema, históricamente, a nosotros ¿qué nos enseñan como sociedad? Si tú no te burlas del sistema, el sistema te aplasta. Esa es la realidad. O sea, hay que buscarle la vuelta a todo, porque si no, te acaba. Entonces... La fábula del tiburón y la sardina. Exacto. Entonces el pequeño, ¿qué es lo que hace? Tú vas a poner un negocito pequeño y a ti lo primero ¿qué es lo que primero que te dice? No te registres hasta que tú no tengas cierto volumen, porque si te metes a pagar impuestos, te acaba. Claro. Eso es lo que a ti te recomiendan. Sí, claro. Entonces, hasta que el sistema... Y también hay un poco de desinformación con eso. Por ejemplo, la DGI tiene el sistema, el RCT, que es el régimen simplificado de tributación, que es bastante benevolente en el cumplimiento, pero mucha gente ni siquiera lo conoce. O sea, hay que hacer también un tema de comunicación y de educación fiscal y tributaria para que la gente entienda que se puede acoger a ese régimen y no tiene que hacer un cumplimiento todos los meses de mandar 606, 607, nada de eso. Incluso de acompañamiento. De ayudarlo. La informalidad lleva todo eso de que la gente no solamente se sienta, aquí el empresario se ve como enemigo del gobierno. Sí, claro. A diferencia en otros países, por ejemplo, que es un aliado del gobierno. Tú quieres que una empresa prospere porque mientras mejor le va, más impuestos te tocan a ti como Estado. Aquí se ve como y un más enemigo. Estabilidad, más empleo. Entonces, tenemos que hacer ese cambio de mentalidad, de que se vea como la empresa, que es la única generadora de riqueza en una sociedad. Ahora, el Estado como lo tenemos ahora, me preocupa evidentemente mucho, no lo va a lograr. Me preocupa mucho que cuando hablamos del futuro, por ejemplo, todo el mundo quiere el futuro, ¿no? Es el camino. Lo veamos el futuro con el espejo retrovisor y no con el espejo delantero. Entonces estamos viendo el pasado y vamos buscando el futuro detrás de nosotros, no delante de nosotros. Entonces cuando tú analizas, por ejemplo, los programas de gobierno de los partidos políticos dominicanos, hay una enorme coincidencia de pareceres y todos plantean prácticamente lo mismo por diferentes matices. Hay diferencias de matices, pero en el fondo todo el mundo propugna lo mismo porque los problemas dominicanos son conocidos por todo el mundo. Pero a pesar de que las coincidencias son mayores que las diferencias, nos resulta muy difícil a veces ponernos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo.
Y yo supongo, yéndole a escuchar a ustedes, que una reforma, no sería necesaria una reforma porque la economía dominicana no la necesita en la forma en que se dice que la necesita. Eso es un problema. Ponernos de acuerdo, yo creo que ese es el grave problema que tenemos. Yo creo que Ponernos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo. Yo creo que en ese tipo de temas también hay un tema de liderazgo y de visión que es algo que el gobierno también tiene que tomar. ¿Cuáles son, por ejemplo, los grandes desafíos que se quieren tocar con todo este tema de una reforma, un pacto fiscal, como se le desee llamar? Por ejemplo, uno de los temas recientes, para no tocar todos los otros que tenemos, uno de los temas recientes es el tema del alcantarillado en Santo Domingo. Sabemos que para las inversiones necesarias para el alcantarillado en Santo Domingo se necesita un plan de varios años, unas inversiones cuantiosas, un trabajo en la ciudad que no va a ser fácil para muchas personas. Entonces, bueno, queremos resolver ese problema que ya está cobrando vidas. Pues esa es una de las cosas que el gobierno puede darnos como visión. El gobierno puede decirnos, bueno, que una de las cosas que queremos es esa, otra que queremos mejorar es el sistema de transporte en general, tanto público como privado. Un tema de la interconexión del transporte entre Santo Domingo y otras ciudades. Entonces, creo que hay un tema por el lado de la visión de en qué se quiere gastar, cómo se está gastando y cómo se ve la República Dominicana dentro del futuro, que si por ese lado se puede comprar que la sociedad se monte en el carro, para decirlo así, pues se hace mucho más fácil traer la discusión de qué se quiere hacer en la reforma fiscal. Pero por el mismo lado, y yendo por donde decía Nacín, también está el lado productivo. ¿Cómo nosotros queremos poder, que con esta nueva reforma fiscal, ayudar a los sectores productivos a que los procesos sean más simples, a que haya menos distorsiones, a que la competencia sea más leal? Porque una de las cosas que pasa hoy en día es que yo decido pagar impuestos, pero mi competidor no. Entonces, y viene una amnistía fiscal. Claro, o de repente mi competidor me puede sacar del mercado porque puede tener precios más bajos que yo. O mi competidor evade, tal vez no evade todo, pero evade una parte y nadie le está cayendo atrás. Entonces, si hay una reforma por el lado del gasto, de decir, en estas son las cosas en las que queremos gastar, pero también cómo te queremos simplificar la vida si tú pagas los impuestos que debes y cómo queremos hacerte la vida más difícil si no los estás pagando, pues entonces tal vez como sociedad pues podemos tener una discusión más seria sobre, bueno, estas son realmente las cosas pero que queremos. El problema que yo veo es que mucha gente entiende que el gobierno no devuelve en servicio los impuestos, ¿no? Porque nadie bebe el agua, tiene que comprar uno el agua que bebe en su casa, porque nadie se puede beber el agua que sale del grifo. Pero también tiene que dotarse de un sistema de electricidad individual, vive en una casa o vive en un apartamento. Pero también tiene que dotarse de cierto nivel de seguridad con vigilantes, porque se incrementa la criminalidad. Entonces mucha gente se siente escéptica con relación a pagar más impuestos, porque ¿para qué voy a seguir pagando impuestos si el gobierno no me devuelve esos impuestos en servicio? Sí. Por eso la reforma debe incluir el tema del gasto, como se ha planteado, porque fíjate, cuando tú ves el gasto, y hablando del gasto en infraestructura, el gasto en infraestructura te crea riqueza. Entonces tú puedes plantear, bueno, yo tengo que aumentar el gasto en infraestructura, pero no puedo aumentar solo el gasto en infraestructura manteniendo un gasto corriente. Por ejemplo, el tema de la equidad y la desigualdad, la política ha sido darle subsidio eléctrico, dar subsidio de transferencias monetarias, dar subsidio con la educación, con los desayunos y la comida y todo esto. Eso es para disminuir la presión social. Bueno, pero si tú inviertes en infraestructura, si tú mejoras los servicios de transporte, si tú mejoras los servicios generales a través del alcantarillado, crea una fortaleza en alianza con el sector privado para reproducir empleos, tú vas a resolver el problema también, no transfiriendo exclusivamente, que es lo que ha pasado en países que han colapsado, como el caso de Venezuela. En Venezuela el gobierno transfería todas las ganancias del petróleo a los más pobres, pero al final destruyó la industria petrolera. Tenemos que buscar un mecanismo. Y no resolvió el problema de la pobreza. Y no resolvió el problema de la pobreza. Entonces, el gasto hay que ponerlo así también sobre la mesa. Bien, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Continúen con nosotros.
Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando muy animadamente con 4 destacados economistas dominicanos sobre lo que se llamaría una reforma fiscal, si es necesaria o no esa reforma fiscal y qué se perseguiría con ella. Es decir, en el caso hipotético que se le haga difícil al gobierno, a pesar de que tiene un control absoluto en el Congreso, ¿no?, que no necesitaría el apoyo de la oposición para cualquier tipo de reforma, sea constitucional o de cualquier otra naturaleza, podríamos llegar, en el caso hipotético que le resulte muy difícil el costo político de una reforma fiscal al gobierno, llegar por la vía administrativa como sucedió en 1992. ¿Tendría sentido, en el caso hipotético de que necesitáramos esa reforma, llegar a ella por la vía administrativa? Tal vez ¿No constituiría eso un semigolpe de Estado al Congreso? Tal vez la reforma como la tenemos pensada y como se pensó en 2021 no, pero cambios sustantivos en la estructura de la administración tributaria, en la persecución de los evasores, en el desmonte de algunas exenciones, sí pudiese hacerse. Sí, llegar a ella por atajos. Sin duda, y que de hecho, por eso digo, la discusión es importante, porque tal vez es la mejor forma, más que discutir tasas. Nosotros tenemos una de las tasas en cada uno de los impuestos más altas de la región. Tendríamos que discutir otras cosas de los mismos impuestos. Hay algunas cosas que sin duda, si no se lograse una reforma fiscal y el interés del gobierno es claro y fuerte, pudiese lograrse por vía administrativa. Pero una reforma como la que se está viendo o la que se propuso en 2021, me parece que en la historia de hoy en día no hay forma de pasarla sin el Congreso. No, el Congreso es mayoritariamente ahora del Ejecutivo. Administrativamente no creo que en ningún caso la imponga. Simplemente si no hay un consenso, pues el gobierno tiene la posibilidad de legítimamente someterla al Congreso y aprobarla. Ahora, pero no saldría lo que realmente el país necesita. No saldría lo que el país necesita y también sería políticamente también de un costo muy alto. Pienso, mira, yo fui legislador en el 90-94, donde se hizo la reforma tributaria del 92 y la reforma arancelaria. Balaguer por decreto impuso la arancelaria y luego la ley... Y eliminó muchas exenciones. Y eliminó muchas exenciones. El código tributario y el código laboral y el código de arancelario, aduanal, al final se hizo el consenso en la Ucamaima y todos los partidos y hubo negociaciones y el sector privado y se llegó a esa reforma de esos 3, que es lo que existe en el país hasta el momento. La reforma con el DERE-CAFTA aduanal ya no es necesario discutir, pero las otras 2 sí, el Código de Trabajo y el Código Tributario, hay que reformarlos 40 años después. El país ha cambiado, la estructura mundial ha cambiado. Entonces, eso imponerlo por parte del gobierno sin una discusión amplia provocaría una situación política más dañina que si dejara las cosas como están. Es mi opinión sobre el tema y por la experiencia que en aquel momento con Balaguer, que podía imponerle y que tenía además otro tipo de carácter político, ¿no? Al final la negoció. La impuso por un tiempo para poder negociar en mejores condiciones, pero se legitimó en el Congreso posteriormente. Ahora, es evidente que el desarrollo o el progreso económico de la República Dominicana ha estado sustentado en una fuerte y prolongada paz laboral, ¿no? Y que atentar contra esa paz laboral puede echar a pique todo lo conseguido hasta ahora. Eso hace más difícil la consecución de algunos objetivos que se persiguen a través de una reforma fiscal. Sí, pero yo creo que también es momento de nosotros pensar un poco diferente y fuera del ámbito tradicional, y tú puedes tener un sistema paralelo para el que quiera montarse en ese sistema. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tenemos el sistema actual, donde tú tienes la cesantía y todo el tema sensible, que es principalmente el tema de la cesantía. El que se quiere quedar en ese sistema, pues se queda en ese sistema. Pero ¿por qué no dejar hacer un sistema paralelo para ver si efectivamente, como dicen los empresarios o como dicen los sindicatos, el empresario contrata más personas bajo ese sistema o bajo el otro,
si efectivamente hay más despido bajo un sistema o bajo el otro, para tú poder probar, porque ahora mismo todo es teoría. Ahora, el problema es que la cesantía no deja de crecer, ¿no?, con el tiempo. Y crear un empleo crea un pasivo que crece permanentemente. Todos los empresarios que abren una fuente de trabajo, se está creando un pasivo enorme que no tiene forma de parar. Y no solamente que crece, que te crea un desincentivo Claro, al movimiento al laboral. movimiento, claro. En ambos lados. Hay gente que tú le ofreces un empleo y te dicen no, con un mejor sueldo que el que tiene, y sencillamente te lo rechaza porque tiene un pasivo laboral acumulado que no está dispuesto a perderlo. Y prefiere esperar que lo saquen de esa empresa para poder cobrar ese pasivo laboral. Entonces no es eficiente el mercado. Y Evidentemente tienen que haber mecanismos de redes si sociales. comienza a llegar tarde al empleo, para que lo vote. Entonces, pero eso no quiere decir que tú tienes que eliminarlo de golpe y porrazo. Tú Sí, tienes claro. que tener un esquema de una red de seguridad también para los empleos, como por ejemplo seguro de desempleo, ese tipo de cosas. Pero pueden haber mecanismos híbridos que se pueden ir evaluando. Lo que pasa es que con el sistema como está ahora mismo, es muy difícil, y más ahora también con todo el tema digital. Tú tienes la contratación de cuánta gente no trabaja ahora mismo bajo En su plataformas caso, digitales. Y lo mismo delivery y mucha gente que Uber y Claro. pedido ya, y todo ese tipo de plataformas. Son gente que no tienen un empleo formal bajo el sentido antiguo de empleo formal, porque tienen un empleo. Lo que pasa es que no cotizan una seguridad social. Ahora, ¿cuál sería el resultado de que finalmente el gobierno desistiera de una reforma fiscal? ¿Se quedaría todo igual? ¿O llegaría un momento en que las cosas comenzarían a empeorar? Bueno, evidentemente, cuando los intereses de la deuda te comiencen a seguir comiendo parte de esos ingresos tributarios, pues tú vas a tener que dejar de hacer las inversiones públicas. La poca inversión pública que se está haciendo actualmente, que ahora mismo es como un 2% del PIB, pues evidentemente eso va a ir bajando. Nosotros deberíamos estar con una meta de aproximadamente un 5% del PIB en inversión pública para poder mejorar los ¿Qué servicios. porcentaje de la deuda es pagada a largo plazo? Es decir, ¿cuándo? La mayor La parte mayor de la deuda está casi entre 7 y 10 años. Entre 7 y 10 años. La mayor parte. Otro problema con el tema de la deuda, que yo creo que sí sería un tema muy importante y que no necesariamente toca el tema fiscal, pero te impacta el tema fiscal, es que nosotros deberíamos movernos a un esquema donde solamente tengamos un emisor de deuda en el país, ¿Qué sería? Hacienda. Hacienda. Porque ahora mismo Hacienda y Banco Central compiten. Entonces, esa competencia de tasa de interés hace que la tasa de interés en el país sea más elevada que la que sería si solamente tuviera Hacienda emitiendo. Entonces, eso es un tema, hay un tema de juego político, es un tema que no es fácil resolverlo. Digo, es fácil si se Sin quiere embargo, resolver. yo pienso que el Banco Central inspira más confianza en la gente que el Ministerio de Hacienda. No, porque eso no le va a quitar la confianza al Banco Central. Es sencillamente el mecanismo como hace política monetaria, como se hace en otros países. El Banco Central hace política monetaria con los bonos del Tesoro, los bonos de Hacienda, no con bonos propios. Porque ahora mismo hay una competencia que a todos nos afecta, porque eso te incrementa el déficit cuasi fiscal, que al final del día sale también de los bolsillos de nosotros cuando el gobierno hace la transferencia al Banco Central. Entonces, el dinero termina en el mismo sitio, lo que pasa que a un costo mayor. Y eso es un tema también que debemos poner sobre la mesa cuando se discuta, porque es un tema que no es necesariamente fiscal, pero te impacta la cuenta fiscal. ¿Qué porcentaje de la deuda es con la banca internacional y no con organismos internacionales? Ya muy poco, Muy es con poco, muy banca, muy poco es con banca y con organismos, la mayor parte la tienen tenedores de bonos. Bonos Tenedores de globales. bonos. Es privada, fundamentalmente. Ninguna de esas deudas ha vencido y está ya fuera en deuda. No. En default. No. Sí. No, al contrario. nosotros El tenemos- país buen pagador. Tenemos Somos buenos buenos buen pagadores. pagador. somos Buen buenos pagador. Bueno, hubo países que resolvieron el problema de la deuda comprando su propia deuda. No, y una cosa que el gobierno ha hecho, que ha manejado bien, es el manejo pasivo también. Sí. Se critica que se han deudado más de la cuenta, pero en el término del manejo de pasivo, Sí. ha hecho un muy buen trabajo. Entonces ha sido una administración prudente en esa esfera. Bueno, si algo se le puede, si por algo se puede encomendar la labor que ha hecho Hacienda, es en el control del déficit principalmente. Los textos que se Innovadora. conocen de propuesta de reforma, ¿responden realmente a la necesidad que tiene el país de reforma o no? No, lo que yo he visto no. Porque es lo mismo, es aumento de tasa. Y entonces, ¿cómo podríamos perfeccionar esos textos?
Yo creo que con la discusión, o sea, hay que sentarse con los diferentes actores de la sociedad. Yo creo que... Pero la oposición ha negado sentarse con el gobierno para discutir bueno, la deuda. tendrá que sentarse sin duda, porque cuando la discusión se dé, ellos como actores principales de la sociedad también tendrán que sentarse, igual que el empresariado. Y una de las cosas es discutir todo desde cero, o sea, no repensar sobre tenemos un ITEVIS del 18 y lo vamos a llevar hacia tanto, sino, ok, a través de impuestos al consumo, ¿qué yo pretendo alcanzar? ¿Quiénes me van a pagar? ¿Cuál es el sector que más vas a aportar? Todas las exenciones, yo creo que soy partidario de que todas y cada una de las exenciones hay que sentarlas, hacerle un análisis costo-beneficio y revisarla. Ver qué realmente sigue teniendo lógica económica y qué simplemente lo tenemos ahí porque no queremos afectar a un sector. Si ponemos todo sobre la mesa, yo creo que sale un He escuchado decir que bajando el ITEVIS, bajando el impuesto sobre la renta y bajando otros impuestos, el gobierno recaudaría más, y a mí me parece absurdo. ¿Cómo con menos impuestos tú vas a recaudar más? ¿Tiene lógica ese razonamiento? Bueno, la lógica sería, Es que, tendría lógica si la elasticidad fuera 1. ¿A qué significa eso? Que a medida que tú bajes el impuesto, aumenta la base y vas a seguir recaudando lo mismo. Okay. Pero en la práctica no necesariamente eso pasa. La realidad de lo que sí pudiera ser es, para el gobierno, vamos a decir, llegar a un pacto, por ejemplo, el gobierno pudiera decidir un ITEVIS que tiene el 18, pero con muchas exenciones y mucha evasión, pudiera decidir bajarlo, reducir esas exenciones ampliando la base, atacar, y vamos a decir, el mismo hecho de reducir las exenciones ataca la evasión porque hace más difícil esconder por dónde yo estoy poniendo cosas que no deben ir, y además directamente ir a atacar a los evasores, pues lo puede hacer. Como decía Juan Manuel, hoy en día 1 de cada 3 pesos básicamente que pudiéramos estar recaudando el ITEVIS lo estamos recaudando. 1 de cada 3 pesos de un 18%, digamos que es como un 6%. Si nosotros bajamos el ITEVIS al 14%, pero podemos incrementar eso a 1 de cada 2, pues incrementamos a un 7%. Entonces ya solo, con algo tan simple como poder mejorar lo que efectivamente deberíamos estar recaudando, sí se pudiera. Ahora, si la pregunta es solamente bajando tasas sin hacer ningún otro de los replanteamientos que se necesitan, yo no creo que nosotros estamos en niveles de tasas tan altos que pudieran permitir eso. Bueno, es evidente que la situación no es fácil de solucionar. Igual pasaría también en la renta eso. Sí. Si tú modificas y bajas, el 27 es muy alto, pero si tú puedes manejar el 27 bajando el 27 e incorporando más gente o más empresas al pago de la renta, podría aumentar. Nos quedan 2 minutos, más o menos. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué sugieren ustedes como economistas que debe ser el país ante la imposibilidad de que podamos alcanzar un acuerdo nacional relacionado con una reforma fiscal? Yo creo que... Brevemente, porque nos quedan 2 minutos. Sí, brevemente. Creo que la solución no está en aumento de tasas, como dije desde el inicio. Me parece que la solución está en obligatoriamente, si queremos tener una solución integral, buscar un acuerdo nacional. En ausencia de un acuerdo nacional, yo soy de preferencia de ninguna reforma y vía gasto y la posibilidad de aumento de ingresos por medidas administrativas de eficiencia recaudatoria, tratará de alcanzar lo máximo. Pero si no nos sentamos en la mesa todos y reestructuramos esto que tenemos, no vamos a llegar a ningún lado. De mi parte, yo creo que la simplificación, la reducción de muchas de las distorsiones, especialmente por las exenciones, tanto a personas como a empresas, y un replanteamiento del gasto y de hacia dónde queremos ir con ese gasto, son la clave para iniciar una buena discusión. Señora Hermani. Bueno, yo creo que el que debe dar el primer golpe es el gobierno, dando señales claras de cómo piensa ahorrar dinero. No lo que se ha dicho y lo que se ha hecho, pero realmente que la nómina siga aumentando, gasto en publicidad, todo eso, cómo realmente tú estás viendo eso para tú exigirle a la gente que te pague más si vas a llegar a ese momento. Y del lado del ingreso, yo creo que lo más importante ahora mismo es cómo tú sientas la base para que el país se vuelva más productivo y más eficiente en tener un negocio. Sea cualquiera la medida, pero cómo tú haces que la única forma de que un país progrese es exportando. Nosotros tenemos que convertirnos en un exportador de bienes y de servicios. De servicios lo tenemos con el turismo, todavía está creciendo, y de bienes estamos muy lejos todavía de lo que puede llegar. Licenciado Espinal. Mira, yo creo que hay que hacer una reforma que le permita al gobierno tener un 2 o un 3% del Producto Interno Bruto en adición a lo que tiene. Replantear el gasto por la vía del subsidio eléctrico, que es el más pernicioso de todos. Plantear el tema de la deuda, unificar el tema de la deuda, porque
También la deuda cuasi fiscal crece porque se hace política monetaria con la deuda cuasi fiscal, y todo eso tiene que regularse más. Y buscar un mecanismo de incentivos para que la informalidad se incorpore a la generación de impuestos para que el gobierno pueda tener ese 2-3%. Bien, caballeros, estoy muy agradecido por la magnífica oportunidad de permitirme traer este tema tan complejo, tan difícil y tan controvertido, ¿no?, para la audiencia de CDN. Así que gracias a ustedes por su atención. Los esperamos el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.